y damos inicio al bloque denominado Proceso País y Estrategias Sectoriales en Economía Circular. Para ello, quiero invitar al escenario al señor Luis Krieger, oficial de Asuntos Económicos de la Unidad de Políticas para el Desarrollo Sostenible de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, quien tiene a su cargo la ponencia magistral La Economía Circular en las Políticas Públicas de América Latina y el Caribe. Lo recibimos con fuertes aplausos. El señor Krieger es geólogo con maestría en análisis ambiental y doctorado en geografía. Cuenta además con 12 años de experiencia en gestión ambiental pública brasileña. El espacio es todo suyo. Adelante. Buenos días. Es un gran gusto estar acá y poder hablar sobre economía circular con tanta gente. Veo que cada vez más ese tema produce un gran interés en la sociedad y eso es que realmente un cambio interesante por el cual estamos pasando en toda Latinoamérica. Agradecer la invitación por parte de los 3 ministerios que organizan este evento, este foro, y también a la Unión Europea, entonces, por esa oportunidad de estar aquí y hablar un poquito sobre temas que son fundamentales, creo, para la sociedad. Fundamental en términos de la transición que tenemos que construir hacia la sostenibilidad, y la transición hacia la circularidad es una parte fundamental, es una parte importante que quizá en ese momento responde por la materialización de esa transición hacia la sostenibilidad, cómo la sociedad responde a ese proceso. Yo trabajo en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, es una de las 5 comisiones que Naciones Unidas tiene, una en cada continente. Nuestro principal rol es apoyar a los países en sus procesos de construcción de políticas públicas. Entonces, desde la División de Desarrollo Sostenible, que es donde yo trabajo, basado en Santiago, Chile, buscamos apoyar políticas para ese desarrollo, para un gran cambio estructural, para un gran impulso hacia la sostenibilidad en nuestra región, y economía circular es parte de este trabajo. Bien, me gustaría, tenemos la presentación, sí, gracias. Gustaría de, ¿puedo utilizar ese otro micrófono acá? ¿Aló? Más fácil, así me queda un poco con más movimientos. Yo empecé mi carrera siendo profesor universitario, así que si me quedo muy parado, no me quedo confortable. Bien. Es siempre muy interesante hablar sobre los jefes, principalmente cuando los jefes son buenos. En mi caso tengo un jefe muy bueno, Antonio Guterres, que es el secretario general de Naciones Unidas. Ha sido muy enfático, muy claro en caracterizar esa transición que necesitamos construir, pero principalmente la urgencia. Y eso es una cosa que tenemos que tener muy presente con nosotros, la urgencia que tenemos en esa construcción, en esa transición. No es una tarea para las futuras generaciones, para nuestros hijos y nuestros nietos, un día cuando tengamos educación ambiental. No, esta tarea está puesta sobre nuestros hombros, nuestras espaldas, sobre nuestra generación. Ahora tiene esa misión de producir esa transición. Y después de, no sé, miles y miles de generaciones sobre la Tierra, es nuestra generación que se encuentra con los límites de la biosfera y es nuestra generación que tiene que construir esa transición para que las futuras tengan posibilidad de vivir. Entonces, Antonio Guterres ha hecho algunas consideraciones importantes, como, por ejemplo, lo que decimos, las predicciones son... eso debería, aquí, no sé, pero aquí creo que no funciona en esa pantalla. Las repetidas advertencias que tenemos, las predicciones, nada de eso es sorpresa. La sorpresa es que tenemos una velocidad muy grande
en ese proceso de cambio. Hemos visto eso en nuestra región con mucha claridad. Entonces, escenarios que deberían pasar en 2040, consecuencias que deberíamos tener en 2050, ya vemos ahora. Y ya vemos ahora con mucha fuerza. Sequías gigantescas como tenemos ahora en más de la mitad de Brasil, por ejemplo, vive una sequía súper intensa. Tenemos inundaciones, huracanes, desertificación avanzando con mucha velocidad, deforestación avanzando con mucha velocidad. O sea, todas las condiciones que mantienen la posibilidad que haya un proceso económico y que haya sociedad, estamos erodando, estamos perdiendo con una velocidad bastante grande. ¿Es posible todavía limitar el aumento de la temperatura a 1,5 grados? Eso que la ciencia ha más o menos identificado como el máximo que podríamos ir sin que hayan cambios que no tengan vuelta. Entonces, ese no sobrepasar ese 1,5 es una meta fundamental para la sociedad humana y evitar lo peor del cambio climático, como dice el secretario general. Podemos alcanzar eso, sí, pero tendríamos que tener en ese momento ya una acción muy fuerte y muy drástica en términos de cambios en el proceso de producción y consumo, en el uso del suelo, en todas las dimensiones de la actividad humana. Haciendo una comparación con el meteorito que acabó con los dinosaurios, quizá nosotros seamos ahora nosotros somos el meteorito, somos el peligro, pero al mismo tiempo también somos la solución. Y si nos entendemos así, deberíamos crear las políticas que nos permitan hacer esa transición. Estamos utilizando este llamado presupuesto de carbono, o sea, la cantidad máxima que podríamos emitir para no sobrepasar ese 1,5 grados, pero estamos utilizando ese presupuesto de carbono que podemos lanzar hacia la atmósfera de una manera muy intensa, quizá a unos 40.000 millones de toneladas al año, cuando tendríamos un presupuesto de un máximo 200.000 millones. O sea, podríamos agotar eso antes de 2030 y a partir de ahí, de ese momento, no sabemos. El escenario no es claro, estaríamos entrando en territorio desconocido para la humanidad. Bien, ¿y dónde viene la necesidad de hablar sobre esta urgencia? Si miramos un poco la historia del planeta, que tiene aproximadamente 4,5 mil millones de años, toda la historia, eso aquí es solo la parte final, toda la historia del planeta Tierra fue necesaria, toda la evolución fue necesaria para llegar a este pequeño momento que entendemos como, o reconocíamos como siendo el Holoceno. El Holoceno sería el momento que vivíamos anteriormente y donde alcanzamos una estabilidad que permitió la gran aventura humana en la faz de la Tierra. Y eso ha sido fundamental porque todo lo que tenemos acá, por ejemplo, nuestras ropas, el piso, todo lo que tenemos acá, la energía, todo eso fue posible porque teníamos la estabilidad del Holoceno. Y eso que alcanzamos en los últimos aproximadamente 10.000 años. Y teníamos entonces en el Holoceno como un nivel óptimo de oxígeno, un nivel óptimo de absorción de carbono por las florestas, por el petróleo y carbón bajo la tierra, del nivel de los océanos, la circulación de la humedad, las estaciones del año, vientos, todo. Eso que permitió la evolución de la humanidad y el establecimiento de la economía como conocemos hoy. Pero en algún momento empezamos a hacer cosas de una manera bastante distinta de lo que teníamos antes, acelerando enormemente a nuestros procesos de extracción y consumo de recursos. Y creamos un periodo aproximadamente en
la mitad por ahí del siglo anterior, del siglo XX, por la mitad del siglo XX, empezamos un proceso que se quedó conocido como la gran aceleración. Hay centenas de ese tipo de gráficos que muestran, son algunos que muestran ese periodo en el cual empezamos a extraer recursos y producir transformaciones en una velocidad que no permitió al planeta, a la biosfera, de adaptarse, o no permitió que nuestra sociedad misma pudiera construir mecanismos y procesos de producción asociados a la capacidad de absorción que tienen los ecosistemas de manera general y la biosfera. Entonces, ese periodo conocido como gran aceleración nos llevó también a descaracterizar eso que fue el Holoceno, la estabilidad del Holoceno. Entonces, ese camino que recorrimos a lo largo del ciclo pasado nos lleva a superación del Holoceno y nos hace llegar al Antropoceno. Antropoceno porque tiene que ver con nosotros seríamos en ese momento los principales agentes de transformación de la estabilidad del planeta, de las condiciones de vida del planeta. El planeta no va a desaparecer nunca, el planeta es muy fuerte, pasó por muchas cosas a lo largo de esos 4,5 mil millones de años. Lo que sí está desapareciendo con una velocidad muy grande son las condiciones que permiten que nuestra sociedad exista. Las condiciones de producción, de vida, de suministro, de producto, de agua, de capacidad productiva de suelos, que estamos perdiendo con una velocidad insana. Es una insanidad lo que estamos haciendo. Y esa pérdida que estamos sofrendo ya caracteriza un nuevo período, mismo que hayan discusiones sobre cuándo empezó, dónde poderíamos caracterizar esto y apuntar específicamente como un geólogo haría, apuntando aquí está la evidencia, etc. Entonces eso sigue en discusión, pero lo que no está en discusión es que las condiciones estables del Holoceno ya no existen más. ¿Por qué hablar sobre eso en un encuentro de economía circular? Porque eso tiene implicaciones profundas en términos de políticas, las políticas que hacemos, de economía. Todas las políticas económicas, por ejemplo, que tenemos, fueron construidas para un período que no existe más. Fueron construidas para la estabilidad del Holoceno. Hoy no existe más esto. Nuestras políticas siguen siendo iguales y, o sea, hay un conflicto, hay una falta de coherencia entre lo que tenemos como condiciones de vida y cómo producimos, cómo consumimos, la extracción de petróleo, de uso de carbón, de destrucción de florestas, de destrucción de la capacidad productiva de los océanos, en fin. Todas las políticas están asociadas a como si tuviéramos un Holoceno funcionando. No existiendo más estas condiciones, estamos en un profundo conflicto y ese conflicto va a se profundizar cada vez más hasta que no sé cómo será la vida de las futuras generaciones. Hemos sobrepasado varios de esos límites que la biosfera nos apunta. Varios de esos límites han sido sobrepasados e hoje se diz que já não estamos mais trabalhando em los limites seguros del planeta, ou seja, hemos rompido uma degradação e sobrepassando os limites de suporte que tem a biosfera. E isso é absolutamente importante porque isso deve ser considerado no desenho das políticas. O desenho das políticas, o desenho do financiamento, os presupuestos de los países, de los estados ou regiões ou cidades devem incorporar a realidade que vivimos em el Antropoceno. Pero nuestra realidad sigue
siendo como si esto no estuviera aconteciendo. Nuestra economía sigue siendo lineal. Ese es el último Global Material Flows Report, hecho por el PNUMA, y vemos que la extracción de material sigue aumentando. Nuestras emisiones siguen aumentando de una manera bastante intensa, cuando en verdad deberían estar bajando drásticamente. Es lo que nos muestra este otro gráfico, nos indica que deberíamos ter uma redução de emissões para 2030 aproximadamente de la metade, 50%. Deveríamos cortar as emissões em 50% hasta 2030, por exemplo, para nos manter en el escenario de no avanzar sobre 1,5 grados de aumento de la temperatura sobre el periodo pré-industrial. Entonces es una tarefa súper importante, en términos de construção de uma agenda de trabalho. Difícil, claro, dificílimo, é verdade, dificílimo, pero possível, todavia, se nos mobilizamos como sociedade para produzir essa transição e, em particular, essa transição hacia a circularidade. Isso seria possível. E vemos que esta transição, ela produz muito mais benefícios que custos, porque normalmente nós estamos acostumados a dizer que essa transição vai custar tanto e não há plata. Os países não têm plata para produzir isso. Mas, em la maioria dos casos, não é o caso, porque a própria transição hoje hacia a circularidade ou hacia a sustentabilidade tem mais benefícios que custos. Aqui vemos que, por exemplo, ano passado, por meio da coalição para a América Latina e o Caribe de economia circular, coordenada por el PNUMA e que participam outras instituições como el BID, la CEPAL, ONUDI, Fundação Ellen MacArthur, lançamos um reporte chamado Circularity Gap Report, reporte de brechas de circularidade para a América Latina e o Caribe, onde vimos que nossa circularidade é menos de 1%, é baja, comparado com o mundo, que também não é muito alta, ha bajado no mundo, mas comparado com o mundo, nossa é muito baja. Quizá não tenhamos exatamente muitos dados como deveríamos ter para poder calcular melhor, mas com os dados que temos, se vê que a circularidade em nossa região é bastante baixa. Pero se tivéssemos a capacidade de aumentar, de melhorar essa circularidade, por exemplo, o BID nos disse que se descarbonizamos alguns setores, especialmente os sistemas de produção de sistemas alimentários, construção, manufaturas, energia renovável, setores florestais, poderíamos generar 15 milhões de novos empregos hacia 2030. El PNUMA nos indica si descarbonizamos el sector de transporte, poderíamos ter 4 milhões de novos empleos em operação e manutenção de veículos pesados e mais 1,5 milhão em la indústria de veículos livianos. El Circularity Gap Report, esse mesmo que lançamos el ano passado, hicimos um cenário, uma evaluação, onde vimos que é possível aumentar criar novos 8,8 novos milhões de empregos formais se conseguimos fazer uma transição hacia a circularidade no setor agroalimentar, construção, mobilidade e resíduos. Ou seja, isso produz muitos benefícios para a sociedade. Pero não podemos perder oportunidades. Aqui é só um exemplo de uma oportunidade perdida. Não podemos seguir perdendo oportunidades. Os críticos das políticas latino-americanas dizem que nunca deixamos de perder uma oportunidade, nunca perdemos a oportunidade de perder uma oportunidade. E vemos aqui que as inversões que tivemos na América Latina e o Caribe para sair da crise do Covid não foram inversões gigantescas, pero mesmo assim, adentro dessas inversões, a parte destinada a uma reativação verde foi quase nula, foi muito pouca. Ou seja, isso uma oportunidade perdida para ser a transformação do processo econômico. Perdimos essa oportunidade.
No podemos seguir haciendo ese tipo de cosas. Hicimos una investigación muy interesante año pasado en la CEPAL con algunas proyecciones econométricas de la demanda final en escenarios de reducción del uso de 4 materias-primas: combustibles fósiles, plástico, materiales metálicos y materiales de construcción, para 4 países: Chile, Colômbia, México y Perú. Y vimos una cosa que ha sido bastante obvia y bien documentada en varios estudios: el hecho de que esa transición genera más crecimiento, aumenta el PIB, aumenta el empleo y reduce las emisiones. O sea, es para ahí que queremos ir. Esa es la dirección. Eso va en dirección a políticas asociadas al antropoceno. O sea, la idea de que podemos crecer, podemos generar empleo y reducir las emisiones, reducir los impactos, es absolutamente posible y viable. Cuando hablamos como en una otra frente de trabajo, las soluciones basadas en la naturaleza, cuando hablamos en regeneración de los suelos, regeneración de los procesos que pueden generar agua, que son fundamentales, vemos que hay siempre un beneficio mucho mayor de lo que las inversiones. Y aquí, por ejemplo, podemos ver que los fortalecimientos de los sistemas de alerta temprana, como ejemplo, cada peso, cada solo, cada dólar invertido, ahí tú tienes 9 de beneficios. Los protección de manglares, más de 5 por cada uno. Mejora de producción agrícola de secano, más 5 por 1. Infraestruturas resilientes, casi 5 por 1. Incremento de resiliência de gestão de recursos hídricos, casi 5 também, 4 aproximadamente por 1. O sea, son procesos que generan mucho más beneficios y que apuntan a aumento de resiliencia, generación de empleos, crecimiento económico y mejora de las condiciones de vida. Es eso que debemos hacer y hacer de manera continuada. Por eso, ya caminando para la finalización, hicimos un análisis en la CEPAL, en la división que trabajo, sobre introducir una teoría de cambio de qué deberíamos hacer en ese momento y cómo qué políticas podríamos proponer para la región. Es una teoría de cambio bastante simple y tradicional, los contextos, después las acciones que deberíamos actuar, indicadores, resultados que queríamos alcançar, e com esta teoria de câmbio nos salió basicamente 3 grandes ejes de trabalho que para construir essa transição hacia a circularidade, em um contexto que nós temos de criar condições habilitantes em los países para que podamos transitar. Basicamente, construir e fortalecer as estratégias nacionais de economia circular e sua implementação. Isso é bastante importante. Muitos países já têm suas estratégias, muitos têm que construir, muitos têm solamente uma hoja de ruta muito geral, mas falta toda a possibilidade de construir governança, de construir os mecanismos e as estratégias para cada setor, que é fundamental. A definição de métricas e indicadores, porque temos que saber como que estamos avançando, temos que ter condições de comparabilidade entre os países e actuar sobre o mais importante. Para isso, métricas e indicadores são fundamentais. E o desenho e implementação de instrumentos, tanto regulatórios quanto financeiros. Nesse momento, é assim mais ou menos que vemos essa possibilidade, essa necessidade de apoiar os países para a construção de políticas que tenham essas 3 características relacionado à realidade que vivimos. E também temos um instrumento regional, que é a Coalição de Economia Circular para a América Latina e o Caribe. Adentro dessa coalição, estivemos reunidos semana passada em Bogotá, no Festival de Economia Circular para a América Latina e o Caribe, e temos aí alguns grupos de trabalho. Um dos grupos de trabalho sobre justamente o fortalecimento de estratégias nacionais de economia circular. Bem, era isso que queria dizer pouco. Eu queria ressaltar a importância, não somente a importância, é verdade, a urgência de construção
desse processo, a urgência de construir as condições habilitantes para que a transição hacia a circularidade seja viabilizada e mais que todo, dizer que temos as condições operacionais para isso. Temos, em verdade, todo o que necessitamos. Não falta nada. Não faltam recursos financeiros. Em verdade, temos demasiados recursos financeiros. Há demasiados. Não estão onde deveriam estar. Isso é verdade. Pero temos os recursos financeiros. Tendríamos que reorientar as inversões, reorientar os presupuestos para produzir esta transição. Pero temos recursos financeiros. Não falta nenhuma tecnologia para que hagamos essa transição. Todas essas tecnologias temos, dominamos e temos também gente capacitada em las universidades, em los centros de investigação, em los governos, em la iniciativa, en el setor privado. Temos gente capacitada, temos tecnologia, temos recursos. O que falta é essa construção de políticas articuladas que puedan nos orientar como sociedade hacia uma convivência harmônica e pacífica com os ecossistemas que nos dão suporte para que nós outros vivamos e que as gerações futuras também puedan viver. E é nesse sentido também que assumamos definitivamente a voz de los que não têm voz. É o caso das gerações de los que todavía não nasceram, não hablam porque não estão acá. Então, isso também é uma dimensão intergeneracional que temos que nós outros assumir e produzir com muito mais energia, com muito mais ênfase essa transição tão necessária para a humanidade. Muitas gracias. Muchas gracias, señor Krieger, por su exposición. Le pedimos unos segundos más en el estrado, por favor, para la fotografía oficial. Así es.